Radio DEM presenta Economía de las Ideas por Rodrigo Soto. Nuestro cerebro nos juega un truco muy interesante. Como devorador insaciable de energía, pues nos está constantemente mandando señales que quiere glucosa o azúcar. Entonces, curiosamente, nos embarcamos en esa búsqueda frenética de satisfacer a nuestro cerebro, que es lo que demanda el azúcar o la glucosa, y nos olvidamos de que también requerimos fibra para comer. En este sentido, somos el producto de la evolución de muchos años, en donde diversas especies o homínidos que poblaron nuestro planeta, pues tuvieron cierta interacción con su medio ambiente, con sus costumbres, con su forma de alimentarse, y es lo que nos heredaron después del paso de todos estos millones de años. Mi nombre es Rodrigo Soto, esto es Economía de las Ideas, un programa más, y como es nuestra costumbre, debemos agradecer a todo el equipo productivo y operativo, especialmente a Sergio, para la realización de este pequeño programa para todos ustedes. Y como siempre lo decimos, esperemos que los invite un poco a la reflexión, al análisis, y a que cada quien saque sus propias conclusiones, no solamente por lo que escuchen aquí, sino por lo que ustedes investiguen al respecto y enriquezcan cada una de estas ideas, que al final de cuentas, como lo hemos dicho, la idea que busca sobrevivir, busca permanecer, busca quedarse en el cerebro, brincando en la tasa de procesamiento neuronal y pasando a otros cerebros y modernizándose y actualizándose, es necesario que tenga una retroalimentación de otros cerebros para que esa idea se robustezca, o si esa idea no funciona, pues desaparezca. Pues bueno, para el tema de hoy vamos a hablar de muchas cosas. Invitamos a la doctora Magdalena Moreno, mi madre, y nos envió bastante información en donde nos habla de los mecanismos de evolución, nos habla también de las enfermedades crónicas que está apareciendo a nivel mundial. Vamos a hablar, como lo dijimos también, de nuestra alimentación, de la obesidad, del sobrepeso y de lo que venimos arrastrando hace millones de años, que nos ha dicho también brillantemente Campillo Álvarez en su libro El mono obeso. Y bueno, pues trataremos de hacerlo en este poco tiempo con que contamos. Entrando en tema, ya directamente, pues cualquiera que haya disfrutado una deliciosa comida no podrá negar que la excitación de las papilas gustativas pues resulta ser un deleite, tanto para el organismo, con el fin de seguir su correcta operatividad, para que sigamos funcionando, como lo decíamos, para nuestro órgano rector, el cerebro, quien a pesar de contar solamente con el 2% de la masa corporal, pues sabemos que consume aproximadamente un 20% de la energía que requiere cada uno de nosotros. Ansiando, pues también como lo dijimos, obtener su maná representado en la tradicional glucosa, con el fin de seguir generando pues estas ideas creativas y seguir trabajando. Pero ¿qué sucede? Pues es lo que dijimos, ¿no? En este sentido, deambulamos, guiados por el olfato y el gusto, como si fuésemos a veces perros de Pavlov, condicionados a una constante búsqueda de alimento para el cuerpo y obviamente también para el cerebro, con el fin de encontrar y corroborar la delicia del manjar que tengamos con el contacto de nuestro paladar y saboreando así el éxito obtenido. Pero bueno, es necesario explicar que ingerimos alimento tanto para darle energía a todo el organismo
pero sobre todo para que funcione nuestro cerebro. Incluso, pues ya lo hemos dicho en otras conversaciones, cuando tenemos ese común desgaste o atonía mental, viene un dolor de cabeza característico, que es porque el cerebro demanda energía para seguir funcionando después de un arduo trabajo de pensamiento, de procesamiento de ideas, de disparos en las tasas neuronales de cada uno de nosotros. Y bueno, pienso yo, en este sentido, como lo dijimos, que es necesario analizar qué está pasando en la actualidad. El cerebro dice, come azúcar, y nuestra economía o la mercadotecnia de esta economía de consumo, que parece que debemos de estar comprando para estar existiendo, se ha centrado en que las comidas procesadas, en que muchos de los alimentos nos invitan a comer azúcar en exceso y a comer alimentos procesados en exceso, para lo cual realmente no estamos diseñados. Y bueno, esto aunado al estilo de vida que hemos mantenido, que es muchas veces demasiado sedentario, olvidando el ejercicio, que fuimos diseñados para caminar, diseñados para luchar contra la gravedad, y entonces en ese intercambio de fuerzas, desgastarnos, cansarnos, eliminar las grasas y volver a comer para estar en un buen equilibrio. Entonces, pienso yo que antiguamente, por el caminar, la cacería, el aspecto de ser sedentarios, el aspecto de también estar constantemente buscando de dónde alimentarnos, pues provocó que no tuviéramos estos grandes problemas de obesidad y de sobrepeso. Pero veamos lo que nos dice la doctora Magdalena Moreno, mi madre, en cuanto a los mecanismos de evolución. Y ella nos dice claramente que somos el resultado de millones de años de evolución. Toda la historia de nuestros 3.000 millones de años de evolución biológica, por así decirlo, pues está escrita ni más ni menos que en los genes. Y el propósito fundamental de estos genes, pues como lo sabemos, es almacenar la información acerca de las estructuras y de las funciones de cada ser vivo. Cada nueva propiedad que se adquiere, nos dice la doctora Moreno, por algún ser vivo en el transcurso de la evolución, requirió un nuevo gen para codificar esa información, y estos se fueron incorporando al genoma de del siguiente ser en la escala evolutiva. Bueno, el gen, no quiero andar mucho en esto, pero es un fragmento de ADN que contiene la receta para fabricar una proteína. Es una proteína que puede ser esa proteína puede ser una enzima, una hormona, un transportador, una inmunoglobulina o un receptor. Es esencial para una función específica o en el desarrollo y mantenimiento de una función fisiológica normal. Es considerado como la unidad de almacenamiento de información, como lo dijimos, como lo dice la doctora, y unidad de herencia al transmitir esta información a los descendientes. Bueno, los genes están localizados en los cromosomas del núcleo celular y se disponen en una línea en cada uno de los cromosomas. Cada gen ocupa en el cromosoma una posición determinada llamada locus. Y el conjunto de estos genes de una especie se denomina genoma. Nosotros, como seres humanos, constamos de unos 35.000 genes que tienen información muy compleja, muy diversa, que nos define como especie. Interesantemente, 99% de los genes, como lo hemos dicho también en otras colaboraciones, pues son idénticos a los que posee un chimpancé. De ahí que a lo mejor, como lo hemos comentado, estos seres son nuestros primos lejanos. Y aparentemente nos separamos de estos primates hace apenas 10 millones de años. Y bueno, en este sentido, nos enfrentamos a lo que ya conocemos como selección natural, que es el proceso que explica la adaptación de los organismos a un ambiente de cambio continuo y la correspondiente evolución de su estructura y de su función, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues este concepto
de la evolución biológica sugiere, como dice la doctora Magdalena Moreno, sugiere en la naturaleza las condiciones más favorables desde el punto de vista del organismo son las que incrementan la probabilidad de supervivencia y reproducción. Y tales variaciones serán entonces preservadas, mantenidas, multiplicadas de generación en generación, pasadas de generación en generación, acumulándose a causa de sus portadores para que estén mejores adaptados al ambiente, sobrevivan y pues obviamente se reproduzcan con mayor facilidad. Bueno, sabemos que el hombre evolucionó desde un antecesor, ¿verdad? Primitivo, desde un punto en particular, desde un homínido, y compartió con el resto de los primates hasta su forma actual, tras acumular a lo largo de aproximadamente 10 millones de años de cambios relativamente pequeños. Se remarcan, aquí la doctora Moreno nos dice, 3 grandes etapas de esta evolución de la especie humana. La transformación de la dentadura, que permitió la desaparición de los colmillos y la reducción del tamaño de la mandíbula. También la bipedestación, conjunto de cambios que permitieron andar sobre las 2 piernas. La encefalización, que comprende el desarrollo del cerebro hasta alcanzar su volumen y su complejidad actual. En muchas de estas cosas también la doctora Moreno se basó en lo que dice Campillo Álvarez en su libro de El mono obeso. Y bueno, sabemos que nosotros, el Homo sapiens, pertenecemos a la clase de los mamíferos, al orden de los primates, a la familia Hominidae, al género Homo. La especie Homo sapiens pertenecen a una especie que se dice que puede aparearse y esa unión es fértil, ¿verdad? Hoy en día, bueno, lo que nos vemos al espejo, como dijimos, somos el Homo sapiens sapiens. Pero bueno, ¿qué pasa con esta evolución y qué pasa con la alimentación? ¿Qué pasa con lo que hemos comido? Tradicionalmente, nos dice la doctora Moreno, cuando se quiere enfatizar la importancia de la nutrición para nuestra salud, se dice somos lo que comemos, ¿verdad? Y bueno, yo también, en este sentido, escribí hace tiempo un artículo que lo denominé, lo titulé En mi forma de comer reflejo mi evolución alimenticia. Y bueno, hablo también que en nuestro andar evolutivo y bajo la premisa de garantizar nuestra supervivencia, elaboramos una estrategia alimenticia que nos abrirá el paso para crear ventajas sobre otros homínidos y crear la ilusión de que somos la especie dominante en el planeta. Es decir, ligamos la supervivencia y adaptabilidad humana a la naturaleza de diversos factores, entre los cuales tenemos la cantidad de alimento que ingerimos, la dieta que escogimos, la transformación del medio ambiente, particularmente en la conquista de las semillas y que se ejemplifica en el surgimiento de la agricultura. Y bueno, analizando la estrategia alimenticia humana, yo pongo que decidimos comer 3 veces al día, así como ingerir una cantidad diversa de alimentos, lo que nos permitió sobresalir mentalmente como especie. Pero, bueno, de acuerdo al doctor Jerome M. Siegel, sustenta que los herbívoros en promedio temen por su vida ante la presencia de sus depredadores. Y es así como no pueden darse el lujo de experimentar largos periodos de sueño, sobre todo en el día, pues al no ingerir carne requieren estar más tiempo despiertos para comer en proporción. Y bueno, por ejemplo, en proporción la cantidad de alimento necesaria para suplir esa falta de nutrientes, tendrían que estar constantemente ingiriendo una gran cantidad de plantas para suplir en proporción la cantidad que provee de energía la carne. Por ejemplo, en la revista The Economist se nos ha dicho que 10 calorías de trigo producen 1 caloría de carne. Y es así que nos podemos dar una idea de la ingesta que requieren todos los herbívoros
para igualar a un carnívoro o un omnívoro. Y bueno, tomando los resultados de estas investigaciones del profesor Siegel, se relaciona directamente con el sueño y la neurogénesis, proceso de reparación neuronal. Entonces, yo he pensado que el ser humano aprovechó su ventaja de ser omnívoro y la facilidad de obtener entonces así nutrientes, así como sus manos prénsiles, para conciliar mejores y más largos periodos de sueño, tanto en la caverna resguardado con fuego o tal vez arriba de algún árbol. Y bueno, en este sentido, como omnívoros, la doctora Moreno nos dice que quizá deberíamos de decir, desde una perspectiva evolutiva, somos lo que comieron nuestros ancestros. Es decir, la doctora Moreno nos dice que cualquiera de nuestras funciones es consecuencia de las sucesivas adaptaciones de las especies que nos precedieron, y entre esas funciones hay que incluir la nutrición. Cada cambio en la nutrición, dice la doctora Moreno, de las especies antecesoras fue consecuencia de las necesarias adaptaciones a las variaciones en el medio ambiente que, si persisten el tiempo suficiente, que se mantengan por un periodo considerable, pueden permitir que ocurra la necesaria adaptación genética y entonces se pase o se transmita toda esta información, como lo dijimos hace unos momentos. Bueno, hay muchas etapas que nos habla la doctora Moreno. El paraíso terrenal, el final del Mioceno y comienzos del Plioceno, el Mioceno hace unos 20 millones de años, el Pleistoceno también, en este escenario que había poco riesgo, había alimentos abundantes, condiciones favorables para la reproducción y surgieron nuestros antepasados. Se habla de una primera etapa, se habla también de monos hominoideos, el Ardipithecus ramidus. Se habla de que, bueno, en estas etapas se caracteriza nutricionalmente por la abundancia permanente de alimentos, como lo dijimos, en su mayor parte de origen vegetal, y es posible que en esa fase se produjeran en nuestros antecesores dos modificaciones que permitieron iniciar el camino sin retorno, con una sola vía, hacia la humanización. La primera es la modificación de nuestros cromosomas y la segunda modificación importante fue la reducción de nuestros caninos. Se habla de la dieta del Ardipithecus ramidus. Mucho de esto también se tomó del libro, como dijimos, de Campillo Álvarez, del mono obeso. Y bueno, esta dieta del Ardipithecus ramidus es alimentos vegetales, frutas maduras, fructosa, glucosa, almidones, fibra, celulosa, frutas, hojas, tallos y, bueno, algunas grasas, probablemente sintetizadas a partir de glucosa, triglicéridos o colesterol a partir de ácido acético. Y bueno, esto condicionó el aumento, según nos dice la doctora Moreno, del tamaño corporal de los herbívoros mamíferos, menor motilidad y una reducción de la actividad, para obviamente reducir el gasto energético. Bueno, había una sensibilidad a la insulina. El aporte de la glucosa era continuo, el cerebro entonces estaba contento, estaba satisfecho. Y es decir, tenían nuestros antecesores una elevada sensibilidad a la insulina, como los primates hoy en día. Poseer una sensibilidad a la acción de la insulina es una característica de la mayor parte de los animales herbívoros. Comían cuando tenían hambre y dejaban de hacerlo cuando estaban saciados. Había un gen de la saciedad y nos decían, párale, ya estamos llenos, es suficiente, con esto tenemos para nuestras actividades. Y bueno, la pérdida de los colmillos, como ya lo dijimos, caninos espatulados o
inciviformes que apenas salían del resto de los dientes. Estos simios se alimentaban en forma continua. Cambio ambiental progresivo, deterioro del clima y desaparición de los árboles frutales. Y se vieron obligados a buscar otros alimentos sustitutos de peor calidad alimenticia, más duros y con menos calorías, tallos, cortezas, raíces, y empezaron a bajar de los árboles, teniendo más trabajo de masticación para triturar estos alimentos y poderlos tragar. Bueno, se habla de una segunda etapa, por así decirlo, salir del paraíso, con la pérdida de selvas húmedas, que se inició hace unos 5 millones de años, cambios climáticos, convulsiones geológicas, produjeron cierto aislamiento en estos seres, y la respuesta evolutiva que se piensa que fue para sopesar todos estos cambios fue la bipedestación. Y bueno, en una segunda etapa se habla que nosotros nos enfrentamos aquí a una escasez de alimentos. Empezamos con periodos de hambruna, que sería constante para el resto de millones de años de la evolución. Posteriormente se habla de sequía en el este africano, según nos dice la doctora Moreno, consecuencia del enfriamiento general acrecentado por el levantamiento de las montañas en el valle del Rift, y las grandes selvas se fueron reduciendo. Y bueno, los cambios geológicos y climáticos, junto con la aparición casual de afortunadas mutaciones, permitieron que estos Ardipithecus rámidos se transformaran a lo largo de miles de millones de años en los homínidos Australopithecus afarensis. El segundo peldaño en la escalera de la evolución del hombre se había superado. Entonces, de lo que hablamos, la bipedestación. Como lo dijimos, o podemos hablar aquí de la escasez de alimentos, la dificultad para encontrar esos nutrientes, las plantas entonces de elevada calidad nutritiva, en especial las frutas y los brotes tiernos, se hicieron más dispersas. Lucy y sus compañeros tenían que moverse más para encontrar alimento, lo que implicaba pues mayor gasto energético, ¿verdad? Entonces, en este sentido, ningún animal puede consumir más energía en lograr alimento que la energía que ese alimento le proporciona. En este caso, el balance energético sería tan desfavorable que moriría de desnutrición. Entonces, al pasar hambre, nuestros ancestros, en las nuevas condiciones ecológicas en las que se vieron forzados a evolucionar, se enfrentaron con frecuencia a soportar largos periodos de hambruna. Y la forma de resolver el problema de sobrevivir a largos periodos de escasez de alimentos era almacenar reservas de energía. Entonces, la grasa corporal es la forma más eficiente de almacenar energía. Se almacena sin agua, con un costo solo del 3% de la energía almacenada, según nos dice la doctora Moreno. Y la glucosa almacenada en forma de glucógeno en hígado y músculo tiene que almacenarse con mucha agua y a un costo elevado del más de 20% de la energía almacenada. Pero bueno, hablando de Lucy, de este homínido antecesor nuestro, pues la doctora Moreno nos dice que su dieta seguía siendo muy abundante en hidratos de carbono procedentes de las plantas que comía, en su mayor parte ricos en fibra, que necesitaban de digestiones largas y de laboriosas fermentaciones en su enorme intestino grueso para extraer la energía de tales vegetales. Y por tanto, la glucosa penetraba pues lentamente en el organismo. Complementaba su dieta con las proteínas y grasas que proporcionaba la ingestión de algunos invertebrados y pequeños animales que lograba atrapar. Pero bueno, como dijimos, estos ciclos de hambre y abundancia que padecieron durante millones de años de evolución, nuestros ancestros, en aquel entorno de escasa disponibilidad de alimentos, seleccionaron un genotipo que mediante mutaciones en los receptores a la insulina, como nos dice la doctora Moreno, o en determinadas enzimas, permitía una ganancia rápida de grasa
durante las épocas de abundancia de alimento y así los depósitos de energía de reserva proporcionaban ventajas de supervivencia y reproducción. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? De un gen ahorrador, que este mismo gen ahorrador que nos dice, oye, yo recuerdo que no había suficiente alimento. Entonces lo que voy a hacer es tener estos depósitos grasos para cuando tu organismo requieras energía, los tomes de ahí y puedas continuar tu camino evolutivo. Pero ¿qué pasa en la actualidad con nuestro sedentarismo, la falta de hacer ejercicio, la comida procesada, esta mercadotecnia o este mercado que nos induce o nos seduce a comer azúcar? Pues nos hace que resulte en que no estemos preparados para esto y tengamos sobrepeso o tengamos obesidad. En este sentido, bueno, también la doctora nos sigue hablando de los cambios en la dieta, pues fueron la fuerza impulsora en la evolución humana, toda esta escasez, y nos habla, por ejemplo, también que a lo largo del 1,5 millones de años desde que Lucy se paseaba por África, surgieron numerosas especies de homínidos, algunas de las cuales prosperaron por cientos de miles de años y luego desaparecieron. Bueno, para eso también les recomiendo algo que he hablado yo en relación al colapso. Y todas estas colaboraciones, como lo hemos dicho anteriormente, las pueden encontrar en el sitio de economiadelasideas.mx con artículos de un servidor y con pues los videos de otras colaboraciones personales o del programa de Economía de las Ideas con todos los invitados que hemos tenido. Pero bueno, volviendo al tema y que ya nos quedan 4 minutos, vamos a tratar de seguir haciéndolo rápido. En aquellos tiempos de Lucy, habitaba la zona este del África el primer representante del género Homo, el Homo habilis. La doctora Moreno también nos habla de que nos hicimos carnívoros a la fuerza. El Homo ergaster se enfrentaba a un ambiente mucho más duro que el que soportaron sus predecesores. El entorno de las praderas herbáceas en las que le tocó evolucionar, solo se le ofrecían 2 posibilidades de evolución: o se convertía en cazador y carroñero, como los carnívoros, o aprendía a pastar hierba en grandes cantidades, como los herbívoros. Pero ya vimos el difícil trabajo que se requiere para conseguir la energía. Dijimos que The Economist dice que 10 calorías de trigo producen lo que 1 caloría de carne. Entonces ahí vemos la dificultad de obtener la energía calórica necesaria siendo herbívoros que siendo carnívoros. Entonces el resultado fue que a partir del Homo ergaster, por primera vez los alimentos de origen animal, reptiles, moluscos, pescado, carne, constituyen una parte importante de la dieta de los homínidos, ¿verdad? Fuimos también carroñeros, también aprovechando algunos animales que encontraban. Y como lo dijimos, el Homo ergaster se vio forzado a convertirse en carnívoro y por ello la evolución diseñó su organismo incorporando alguna característica de los carnívoros, como es la insulinoresistencia en hígado y músculo. En ese sentido, la doctora Moreno nos dice que si sus células tuvieran una elevada sensibilidad a la insulina, el aumento de la secreción de insulina en respuesta al aumento de los aminoácidos en sangre metería en las células la poca glucosa circulante y se produciría una hipoglucemia. Y bueno, también que las proteínas contienen mucho nitrógeno que no podemos metabolizar y queremos eliminar por la orina en forma de urea o de aminoácido. Entonces, esta insulinoresistencia fue clave para sobrevivir a los periodos de hambruna. La respuesta al ayuno prolongado, activa una serie de reacciones metabólicas controladas por las 3 hormonas del estrés: el glucagón, cortisol y las catecolaminas. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo. Vamos a tratar de sintetizar en todas estas etapas. Al fin nos encontramos con el Homo sapiens en estas etapas que nos habla la doctora
Moreno, cómo nos fuimos moviendo, cómo fue la dieta darwiniana, cómo nos lo dice Campillo Álvarez, que un 50% de nuestra alimentación, y nosotros también lo teníamos por aquí, cómo debe de ser este tipo de alimentación, porque no podemos estar pues negando cómo fue lo que comieron nuestros antepasados en esta gran historia que nos presentó la doctora Moreno a través de todo esto. Y pues el 50% de nuestra alimentación, como lo dice Campillo Álvarez, fue y debe ser frutas, brotes tiernos, flores, semillas, tallos tiernos y algunas hojas. 30% de nuestra alimentación fue y debe ser tubérculos como la papa, semillas verdes, habas, frutos secos, nueces, almendras, pistaches, avellanas. 18% de nuestra alimentación fue y debe ser carne, huevos y sobre todo pescado. 2% de nuestra alimentación fue y debe ser cereales, legumbres, leche y derivados, bebidas fermentadas, aceite, mantequilla, margarina, sal. Anteriormente, pues como sabemos, no nos generó tanto problema como lo tenemos ahora, pues ese mismo gen ahorrador del que hablamos seguramente salvó, como lo dice la doctora Moreno, a nuestros antepasados ante la falta de alimento en su andar sedentario, y ahora nos causa problemas de sobrepeso y obesidad, aunado esto al cambio de dieta con aumento de grasas que nos hacen daño. Pero bueno, ya estamos sobre de tiempo. Como conclusión, lo único que me queda decir es que dejemos un poco los alimentos procesados, dejemos de estar sedentarios, hagamos ejercicio, analicemos un poco lo que comieron nuestros antepasados, y no se refiere a que debamos de estar comiendo solamente hierbas, hacernos solamente vegetarianos o veganos, como dicen, a todo eso. No, hay que incluir también la carne, ¿por qué no? Pero cuidarnos de todo ese aceite que le dan tantas vueltas en los alimentos procesados, en las comidas rápidas. Y por qué no, como lo dice Michael Pollan en la revista Lucky Pitch, que le hicieron una entrevista en The End of the World as We Know It, hay que volver a cocinar. Comer en la casa ayuda mucho a evitar el sobrepeso y la obesidad, y ojalá pudiéramos hacer algo en estos números que se nos han dicho también, de que tenemos por un lado números cerrados, 1.000 millones de personas con sobrepeso u obesidad y 1.000 millones de personas que no, con desnutrición. Pues bueno, tenemos que cerrar esta colaboración. Mi nombre es Rodrigo Soto, esto fue Economía de las Ideas. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Radio DEM presentó Economía de las Ideas por Rodrigo Soto.